corazón. Que su amor, su paz y bendición. Con la llegada de esta Navidad recordamos el gran acontecimiento del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, para reconciliarnos consigo al hombre pecador. Que Dios nos rodee de su amor y nos permita cada vez estar más cerca de Él en esta Navidad. Y nosotros le decimos ¡Una feliz Navidad! Hola, yo soy Gauri. Y yo, Patrick. Y somos de la red de Conectados. Queremos darles un saludo y recordar algo muy importante. Que Jesús es Navidad. Porque como dice la Biblia, y darás a luz a un hijo, que le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Porque ese es un regalo muy especial que nos dio Dios. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola chicos, que en esta Navidad nuestro corazón sea el lugar en donde dejemos nacer a Jesús como nuestro Salvador. ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal chicos? Espero que le hayan pasado un bonito día. A pesar de las circunstancias que estamos pasando cada uno de nosotros, Dios siempre ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Animarles chicos a cada uno de nosotros a que podamos seguir buscando la presencia del Señor. Y bueno, desearles una muy bonita feliz Navidad. Que lo puedan pasar en sus hogares, con su familia, y muchas bendiciones. Gracias. Buenos días, amada iglesia. Mi nombre es Elías Marcos y pertenezco a la familia de Pasión Juvenil. Y en representación al ministerio queremos hacerles llegar los saludos de cada joven que pertenece al ministerio y asimismo desearles una feliz Navidad y un bendecido año 2022. Y además esperar que este tiempo sea de su agrado. Dios los bendiga. Bienvenidos chicos a un programa más de Zona NIC. Qué alegría que todos estén conectados. Ahora vamos a estar pero muy atentos porque vamos a descubrir la respuesta a la pregunta de Lucero. Pero ¿saben qué tenemos que hacer antes de cualquier cosa? Tenemos que... Muy bien chicos, tenemos que orar, hablar con Papito Dios. Así que juntamos nuestras manitos y cerramos nuestros ojitos. Señor, gracias Padre porque nos has guiado, nos has cuidado hasta el día de hoy, a mí, a mis papis y a todos mis seres queridos. Asimismo, Señor, te pido que seas tú, Padre Santo, dándonos sabiduría, Señor, para entender tu palabra y ponerlo en práctica. Gracias, Papito lindo. Te pedimos esto en el nombre bendito de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Chicos, no se olviden de prestar mucha atención al programa. Llegó el momento de aprender el texto de la semana. Y dice así: pero ahora unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, todos que antes estaban lejos, están cerca. ¿Dónde lo encontramos? Efesios 2:13. Y ahora vamos a aprenderlo de otra forma más divertida. Síganme. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. ¿Dónde lo encontramos? En Efesios 2:13. Chicos, hagámoslo una vez más. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. ¿Dónde lo encontramos? En Efesios 2:13. ¡Guau! ¡Qué lindo texto, hermana Cari! Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a empezar respondiendo a la pregunta que hizo la semana pasada nuestra maestra Lucero. ¿Se acuerdan cuál era esa pregunta? Si tú quieres saber qué es lo último
que no habrá en el cielo, no te pierdas el programa del siguiente domingo, que estaremos resolviendo. ¿Qué es lo que no hay en el cielo? Ya nos había dicho de que no hay tristeza, no hay dolor, no hay llanto, no hay oscuridad, pero hay algo más que no hay en el cielo. A ver, ¿qué respuesta creen que es la correcta? A, no hay Navidad. B, no hay oro. O C, no hay pecado. ¿Cuál respuesta creen que sea? Vamos, respondan por el chat que nosotros los estamos leyendo. Así es, la alternativa correcta es la C. En el cielo no va a haber pecado, porque como Lu nos dijo, el cielo es un lugar hermoso preparado para todos los hijos de Dios. Un lugar donde no va a haber sentimientos feos, como tristeza, enojo, soledad, aburrimiento, porque vamos a estar con nuestro Padre perfecto, con nuestro Creador, ¿verdad? Ahí íbamos a vivir felices con nuestro Dios por siempre. Pero como nuestro Dios es tan santo y perfecto, no puede estar cerca de algo tan feo como lo es el pecado. ¿Pero qué es el pecado? Son todas las cosas malas que nosotros hacemos. Por ejemplo, mentir, desobedecer a los papás, envidiar cosas que no son de nosotros, adorar a imágenes o a santos y que nuestro Dios no sea el único Dios al que adoramos. Y todo lo que se oponga a sus mandamientos es pecado. El pecado es el culpable de todo lo malo que pasa acá en la tierra, como la pobreza, las guerras, el hambre. Pero también es culpable de separarnos de Dios, porque ha arruinado nuestros felices por siempre que íbamos a tener viviendo a su lado. Así es, el pecado es el culpable de nuestra separación con Dios. Cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios. Y eso nos convierte en sus enemigos, porque en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero tú me dirás, ¿enemigos? ¿También mi primito que es un bebito ha pecado? Pues sí, por un solo hombre vino el pecado al mundo para todos los hombres. ¿Quién es ese hombre? Hay que castigarlo. Ese hombre fue Adán, y ya todos conocemos la historia de Adán y Eva, que desde que ellos pecaron, o sea, desobedecieron, el pecado entró al mundo. Todos fuimos separados de Dios, y lo estaríamos eternamente, es decir, para siempre. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos todos perdidos. Yo no quiero estar separado de Dios para siempre. La única salida era que un cordero perfecto muera en lugar del pecador, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Definitivamente no hay solución. ¿Y ahora? ¿Qué será de nosotros? No, espera, sí hay solución. ¿Y saben cuál es? Dios nos dio esa solución cuando envió a su Hijo Jesús en forma de un bebé perfecto, sin ningún pecado. Pero lo mandó con un solo propósito, que tome el lugar de ese cordero para que pueda pagar por nuestros pecados. Jesús fue el sacrificio en nuestro lugar. Cuando Él murió por nosotros, se llevó todos nuestros pecados y todas nuestras dolencias. Derramó su sangre con mucho dolor cuando lo crucificaron en la cruz, pero lo hizo para pagar el pecado de todo el mundo, porque esa sangre que Él derramó con tanto sufrimiento es muy poderosa y puede hacer cualquier cosa. Pero en especial, algo muy importante. Si quieren saber cuál es, conéctese el otro domingo porque seguimos con nuestra serie GPS. Lo vamos a averiguar la siguiente clase. Pero antes de despedirnos, vamos a hacer 3 preguntitas muy facilitas, a ver si las pueden responder. Empezamos. Primera pregunta. ¿Qué nos separa de Dios? A, un abismo. B, el pecado. O C, el cielo. Muy bien, es la respuesta B, el pecado. Siguiente pregunta. ¿Por qué Dios no puede estar cerca del pecado? A, porque Él es santo. B, porque es perfecto. O C, la respuesta A y B. Vamos chicos, respondan en el chat. Muy bien, a los que pusieron la respuesta C, porque Él es santo y porque es perfecto. Tercera pregunta. ¿Cuál fue el propósito de Jesús en la tierra? A, pagar por nuestros pecados. B, ser rey. O C, ser el mejor.
Muy bien, la respuesta A, pagar por nuestros pecados. Perfecto, chicos. Ahora vamos a repasar nuestro texto bíblico por última vez. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos están cerca. Efesios 2:13. Muchas gracias a todos por participar, chicos. Nos vemos la próxima semana donde responderemos esta pregunta. ¿Cómo podemos recurrir a la sangre de Cristo? Los esperamos por Zoom a las 9:30. Adiós. Muy bien, hermanos, buenos días. Ahora ha llegado un tiempo de hacer un juego familiar. Así que para este juego que ahora les voy a explicar, voy a necesitar de todos los ministerios de la iglesia. Son ANIC, Conectados, Pasión Juvenil, el Rey de Damas, el Rey de Varones, el Rey de Matrimonio, todos los ministerios. ¿En qué consiste? Este juego se llama Colecta Navideña. Yo ahora en mi casa solamente tengo la imagen de fondo, pero me faltan los adornos navideños. Así que yo quiero que ustedes me puedan ayudar con todos los adornos navideños que puedan tener en su casa y que yo les voy a mencionar. En esta colecta navideña, yo por ejemplo les voy a decir, necesito que me traigan un muñequito navideño. Entonces ustedes van a ir alrededor de su casa, pero todavía no, esperen, ya vi que el árbol está para atrás, pero un ratito. La colecta navideña, les voy a decir un objeto que me puedan traer, ustedes me lo van a mostrar por la pantalla. Si un niño me muestra por la pantalla, entonces voy a darle un punto a Zona Nick. Si una dama me muestra por la pantalla el objeto, le voy a dar un punto a la red de damas. Si un varón me muestra por la pantalla el objeto, le voy a dar un punto al red de varones y así el de jóvenes y el de conectados. Yo creo que ahí me puedan ayudar Cristian, Talía, Mari, Carlos, para poder chequear quiénes son los primeros que muestren el objeto para dar puntos a ese ministerio. Yo también estoy aquí apuntando los primeros que muestran las... El hermano Abril ya está mostrando su muñeco ya. Ya, eso era una prueba. Ahora sí, vamos a jugar colecta navideña. Quiero que me traigan una pelotita navideña, mira, una esfera navideña de cualquier color. ¿Quién es el primero que me lo muestra? Muy bien, la hermana Charito. La familia Oyola. Muy bien, familia Echevarría. La hermana María Elena, punto para damas, la hermana Charito. Keila, muy bien. ¿Quién más está aquí? La familia Echevarría. Félix. ¿Quién más veo aquí? Familia Silva. Muy bien. He visto que la primera que fue así rapidito, creo que la pelota estaba detrás de ella, fue la hermana Charito. Muy bien, hermana Charito. Punto para la red de damas. Luego después viene la familia Oyola, la familia Echevarría. Vamos al siguiente. Colecta navideña. Quiero que me traigan un adorno navideño, pero que no sea pelotita, que sea así un adorno, no sé, estas florcitas o un lacito. Ahí está, muy bien, vi a Ángelo, muy bien, luego la hermana Charito, familia Silva, familia Keila, muy bien, hermano Andrés Quispe trajo la casita de Papá Noel, creo. Muy bien, este hermano Andrés, Keilita, aquí, ahí está, Ángelo. Muy bien, ahí está familia Oyola Pizango, mi hermana María Elena, hermana Cara, muy bien, ahí está familia Echeverría, aquí los estoy viendo, hermana Mabel también, Silvia, Maricruz, también vale señalarlo con la cámara, muy bien, ¿quién más está aquí? Brigitte, muy bien Brigitte. Ahora sí, vamos a hacerlo un poco más complicado, a ver. Hermana, yo no puedo porque ahorita estoy de viaje. ¡Ay, hermosa! Está bien, no te preocupes. Ya, a ver, para los que están de viaje y no están en casa, algo facilito, ya, algo que no sea de Navidad. A ver, quiero que me puedan traer, esta la tienen todos, ¿ah? Un resaltador o un plumón. Resaltador o plumón o lapicero. Ya, para los que no tienen. A ver, ¿quién primero? Ángelo, familia Oyola Pizango, hermana Mariel, Keila, familia Oyola, Echevarría, María Elena, Karina Fernández, familia Tarapaquí, muy bien. Hermana, punto para conectados. Punto para conectados, muy bien, Ángelo, muy bien, está la red de damas, conectados, están ahí fuerte, ahí también Zona Nick me está mostrando rápido los objetos, muy bien. Muy bien, hermana familia Oyola Pizango. ¿Quién más está ahí? Familia Silva Bendaño. Ahora sí, otro objeto que tal vez lo
lo tienen por ella listo, debajo de su arbolito. Quiero que me traigan un regalo, así un regalo, una bolsa de regalo, una caja de regalo, pero un regalo. Muy bien, familia, Yola, Matías, Sonanik. Muy bien. ¿Quién más? Ángelo, ¿quién más? Mariel Castillo, ya está su regalazo, ya. ¿Quién más? Sí, ya tiene, ahí está familia Raki, ya tiene su twister. Muy bien. ¿Quién más tiene? Keila también tiene sus zapatillas. Manuel Forero también veo que tiene su regalazo. La hermana Yola Pizango también tiene su corazoncito. Familia Tarapaqui veo que ya tiene ahí su regalo. Familia Silva, Ángelo Raki, familia Mariel Castillo, Mabel, hermana Mabel Silvia, hermana Iris también la veo. Su hermana Maricruz nos ha mostrado no uno, sus 5 regalos. Ahí está. Todos los regalos que ya tiene la hermana en su arbolito, la hermana familia Poma también. Patricia Lorde también nos está mostrando su regalito. La hermana está mostrando su árbol ya. Y ahora sí, ahora quiero que me muestre con su cámara. Me adelantaron por mi cumpleaños el martes. Lo he escondido, lo he sacado. Lo había escondido, lo he sacado. Cumpleaños, hermanita, feliz cumpleaños. Qué bonito su regalito, hermana. Ahora sí, quiero que me pueda mostrar, porque sé que esto no lo van a poder traer porque está lejitos. Que me pueda mostrar con su cámara, o si es que está cerca, su árbol navideño. A ver, su árbol navideño. Muestra su árbol de muy bien, familia Yola Matías, María Charito, muy bien. Ahí está el hermano Manuel Forero, su arbolito. ¿Quién más? Janet, Keila, Calé, muy bien. Mariel Castillo también, muy bien. Ángelo Raki dice, yo muestro mi imagen de árbol. El pastor Elías también. Está bien, Carlos está mostrando su árbol atrás. Familia Yola Pizango. Familia Tarapaqui también está mostrando su árbol. Familia Poma, Maricruz también está mostrando su arbolito. Mabel Silvia también. María Elena también. Muy bien, wow, pero qué hermosos árboles, hermanitos. Les voy a contratar para que puedan decorar mi árbol, creo. Muy bien, qué creativos. Ahora sí, algo que todos tienen que tenerlo, todos, así, todos. Sí, un ratito, tú estás hablando. Ya. Muy bien, ahora sí, algo que sí es necesario que tener cerca de nosotros. A ver, y creo que eso sí lo tienen todos. Una Biblia. A ver, ¿quién me muestra una Biblia rapidito? Una Biblia, aquí está mi Biblia. Talía, Cristian, Ángelo Raki, César, Keila, familia Oyola, familia Silva, familia Raki, familia Silva Vega, familia Carlos, Isabel. ¿Quién más nos está mostrando? Familia Oyola, Karina, Mariel, familia Tarapaqui, Andrés Quisper, muy bien, Maricruz, Mabel Silva, Iris, Rosalinda, también está familia Poma, Brigitte Romina, Mabel Silvia, familia Poma, Maricruz. Muy bien, wow, muy bien, hermanos, están con su espada, porque esta Navidad no solamente estamos preocupados en el arbolito, con los regalos, sino también recordemos que la Navidad, el centro de esta celebración sea Jesús. Así que en este tiempo de la cena navideña hablemos de Jesús, empecemos orando y compartiendo de Jesús a nuestros familiares que nos van a acompañar en esta cena navideña. Ahora sí, con esta dinámica doy pase al siguiente de la programación. El día de hoy nos toca despedir a 2 adolescentes que formaron parte del Ministerio de Conectados y se están pasando a Pasión Juvenil, que es el Ministerio de Jóvenes. Ellos ya cumplieron 17 años, quienes son Nehemías y Melanie. En el caso de Melanie, la conocí virtualmente, ya no vivo aquí en Manchay, ella vive en el Agustino. Sin embargo, a pesar de la distancia, siempre se ha estado conectando a las reuniones de Conectados. Y te quiero felicitar por tu perseverancia. Y sé que tú siempre estás confiando en el Señor y te animo que ahora estás pasando al Ministerio de Jóvenes, que puedas ir perseverando en los caminos del Señor, que te puedas ir congregando, conectando y sobre todo participando. Y también nos está pasando Nehemías. A Nehemías le conozco desde que era niñito. Algo que siempre he admirado de él es que sabe mucho de la palabra de Dios, sabe muchas historias de la Biblia. Te animo de que puedas seguir aprendiendo de la palabra de Dios y sobre todo aplicándola en tu vida. Y también algo que admiro mucho de ti, que en estos reuniones que hemos tenido en Conectado, tú siempre has estado participando fielmente, has estado ganando los juegos. Y igual en Pasión Juvenil puedas ir participando. Y bueno, chicos, nos alegra mucho que estén pasando a esta siguiente etapa, al Ministerio de Jóvenes, y que puedan seguir perseverando en los caminos del Señor. Los queremos mucho en la familia de Conectados, y a continuación vamos a escuchar algunas palabras de sus maestros.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Félix, soy uno de los líderes del Ministerio de Conectados para poder felicitar y poder manifestar nuestra alegría y nuestro gozo a los chicos de Conectados que están pasando al Ministerio de Jóvenes. Y estos chicos de Conectados son Nehemías y Melanie. Estamos muy felices por ellos dos. ¿Y por qué no describirlos? Pues Melanie es una chica que llegó al Ministerio de Conectados mediante la virtualidad. Llegó por el Zoom, pues ella no nos conoce presencialmente y nosotros a ella tampoco la conocemos presencialmente, pero hemos visto cómo ha perseverado a pesar de que es por Zoom, a pesar de que no es físico. Vemos cómo ella ha crecido espiritualmente, ha mejorado muchísimo en la palabra de Dios y hemos visto cómo ha ido creciendo y alimentándose de la sabiduría que Dios solamente nos puede dar. Y pues también está Nehemías. Pues Nehemías le hemos visto desde chiquitito del ministerio de Sonanik y pues ha ido creciendo tanto en talla y también crecimiento espiritual. Hemos visto cómo él ha ido creciendo, él ha ido apegándose al Señor y pues cuando era niño era muy travieso pero a la vez era muy inteligente y pues memorizaba los versículos y seguía y seguía y seguía y pues ahora está pasando al Ministerio de Jóvenes. Qué rápido ha pasado el tiempo, nos alegra muchísimo. También su papá, su mamá que le ha inculcado desde muy niño la palabra de Dios. Muy buenos días, amada iglesia. En este día también quiero dar unas palabras a Nehemías, que sé que me estás viendo en este momento, decirte que me siento muy feliz de que el día de hoy estés pasando a una nueva etapa que es Pasión Juvenil. Realmente he podido ver tu crecimiento desde preadolescente y es muy satisfactorio para mí ver cómo el Señor ha sido quien ha estado guiando tu vida en todo este camino. Sé que quizás no ha sido fácil, pero decirte que eres un chico lleno de muchos talentos, de muchos dones y sé que el Señor va a seguir añadiendo mucha sabiduría para tu vida. Te animo a que puedas seguir perseverando en sus caminos, a que en este nuevo grupo puedas encontrar más amistades, puedas seguir aprendiendo más de Dios con tus nuevos líderes y decirte que igual aquí está tu familia de Conectados, que siempre va a estar para ti. Y nada, Nehemías, muchas bendiciones para ti y para tu vida. Asimismo, decirte a ti, Melanie, que eres una señorita que pudimos conocer en pandemia a través de la virtualidad. Decirte que he visto tu perseverancia, el entusiasmo con el cual te conectabas y era muy satisfactorio para nosotros, los líderes de Conectados. Y bueno, hoy estás pasando ya a una nueva etapa que es Jóvenes y pues va a ser algo diferente, quizás para tu vida, pero sé que va a ser de mucha bendición. Que el Señor te siga guardando, protegiendo y sigue en sus caminos. Muchas bendiciones. Bien, Melanie y Nehemías, queremos darle la bienvenida a ustedes dos chicos. Yo soy Isabel, mi esposo Carlitos, somos los líderes de Pasión Juvenil y bienvenidos a nuestra familia. Queremos verlos, a ver, ahí vemos al hermano Octavio, queremos ver si está ahí presente en Nehemías y también queremos ver a Melanie, si es que se ha podido conectar hoy día. Vamos a esperar. Queremos verlos, chicos, por favor. A ver. Rapidito, prendan su cámara, chicos. Nehemías, Melanie, les vamos explicando qué es lo que... Tu leche está hace rato, y tu cámara está apagada. Bien, les vamos explicando de qué trata Pasión Juvenil. Somos un grupo de jóvenes apasionados por Cristo. Nos estamos reuniendo todos los sábados a las 8:15 de la noche. Así es que estás cordialmente invitado, amigo o amiga, y sé que vas a disfrutar de este tiempo conociendo al Señor ya con otros temas. Ya podemos poder guiarte en tu vida, quizá ya llegando a una vida universitaria, de estudios, ¿sí? Pero queremos verte, aunque sea unos segundos. Así es, chicos. Lo importante es que
se han podido conectar. Yesenia nos ha comentado que sí están conectados, quizás en este momento no pueden prender su camarita, pero como lo dijo Carlitos, esta es una nueva etapa en la que ustedes inician, y de hecho que todos los líderes también quieren darle la bienvenida, no solamente Carlos y yo, sino también los chicos, ¿verdad? Ahí están. Ya los conoces, ya seguro. Está Cristian, está Talía, está Elías, Oliver, Cecitar. Así que chicos, rapidito unas palabritas así, un saludo, bienvenido. Prendan rápido su... Bienvenidos. Bienvenidos, Nehemías. Bienvenida, Melanie. Bienvenido. Bienvenido, Nehemías. Bienvenida, Melanie, ahora sí te conocemos. ¿Cómo estás? Bienvenida, Melanie. Te mando un súper abrazo, Melanie. Estás súper invitada a nuestras reuniones de los sábados. Ya te voy a estar contactando y también vamos a estar contactando a Nehemías por lo que estamos preparando en este tiempo especial de Navidad que ya se viene. Así que vamos a continuar con el programa. Así es, amada iglesia. Ahora vamos a tener un grandioso tiempo de alabanza. Si queremos verte, prende tu camarita para ver cómo alabas al Señor y expresarle todo lo que deseamos y lo que sentimos en el corazón hacia Él. Así es que adelante con esta bella alabanza. Amén, amados hermanos, así que ha llegado el tiempo de alabar a nuestro Señor y te invito a que juntos cantemos a nuestro Rey. Y como dice su palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Lo crees, mi hermano? Pues canta junto conmigo y cree en esa promesa. Vamos a decirte, Señor, que nada nos separará de tu amor. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Podrá romperlo, prueba o aflicción. Podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio. Y
Hermanos y hermanas, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, yo sé que estamos en un momento de gran bendición, pero a continuación se viene lo que más esperábamos, ¿no? Que es la palabra, la prédica, que será a cargo de vuestro pastor Elías Vega. En este mes estamos viendo Hablemos de Mesías, y hoy es Jesucristo, hombre, que está en el libro de Lucas. Pastor Elías, buenos días, bienvenido. Adelante, pastor. Gracias, César. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a todos los que se han conectado este domingo, que es el Día del Señor. Qué bueno es poder, ya cercana a la Navidad, poder hablar del Mesías Jesús. Hemos estado viendo las 4 facetas que cada evangelio presenta de Jesús. En esta mañana, como bien hemos dicho, vamos a estar nosotros compartiendo a Jesús como hombre, ya que la Biblia nos dice que Él es Dios, pero también es hombre. Es 100% hombre, 100% Dios. Y cuando nosotros entendemos esta gran verdad, vamos a poder desarrollar algo que tiene que ver con nuestra admiración a Jesús y al mismo tiempo con nuestra adoración. Admiración porque Él fue un hombre como nosotros. Él fue un ser que mantuvo todas las necesidades, todas las experiencias nuestras como hombre, y al mismo tiempo es 100% Dios, ya que es digno de toda alabanza, de todo honor. A esto los teólogos lo llaman la unión hipostática, es decir, cómo es que Dios se hace hombre, nace en el vientre de María, y Él mantiene su divinidad, pero su gloria es oculta por su humanidad. Por eso Juan va a decir, vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Hay muchas corrientes en cuanto a negar que Jesús fue hombre, ya que algunos dicen de que Él fue Dios, pero como que ocultó su divinidad y fingió ser hombre, fingió dolor, fingió llanto. Sin embargo, son doctrinas heréticas que luego se fueron destruyendo cuando se hicieron los concilios como el de Nicea, donde se expresó con claridad quién era Jesús. Por eso me gustaría aprovechar en esta mañana poder nosotros ver algunos detalles de algunos historiadores que no fueron creyentes, que de una u otra manera escucharon de Jesús y ellos plasmaron la certeza de la existencia de Jesús hombre en sus libros de historia. Uno de los primeros y más conocidos es Flavio Josefo. Él, un hombre historiador, él definitivamente fue uno de los que más nosotros recurrimos cuando se trata de averiguar la historia de los judíos. Él tiene una gran serie de tomos acerca de la guerra de los judíos y él estuvo incluso involucrado en la defensa de Galilea en aquel tiempo. Él, dentro de sus escritos como historiador judío y miembro del partido de los fariseos, él pues descendía de una antigua familia de la aristocracia sacerdotal. Es decir, él era una persona neutra en cuanto a la vivencia de Jesús, pero en uno de sus escritos él dijo esto: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Esta frase, era el Cristo, para el judío común y corriente era decir el esperado, era decir el que ellos estaban esperando para que les liberase. Siguió diciendo: delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Es decir, a través de la historia nosotros podemos ver de que Jesús sí existió como hombre. Es decir, no solamente hay evidencia en el hecho de que Él dividió la historia de la humanidad en antes de Cristo, su presencia, y después de Cristo, sino que hombres dejaron constancia de que Él estuvo entre nosotros.
Por ahí también apareció otro personaje, otro historiador llamado Cornelius Tácito. Poco se sabe con certeza sobre los orígenes de Tácito, aunque algunos consideran que creció entre los años 55 a más o menos al 117. Sin embargo, él, después de haber desempeñado muchos cargos públicos ahí en Roma, él se dedicó a la historia y a la oratoria. Y él también, como los demás que vamos a ver y que hemos visto hace un momento a Josefo, como historiador, como político, escribió varias obras históricas, biográficas y etnográficas, entre las que destacan los anales de las historias. Y dentro de este escrito, él plasmó esto. Y así Nerón, para divertir esta voz y descargarse que el incendio había sido voluntario, es decir, Nerón incendió Roma para culpar a los cristianos, y él, Tácito, escribe esto, ¿no? Que Nerón, para descargarse de la culpa, dio por culpables de él y comenzó a castigar con exquisitos géneros de tormentos a aquellos a quienes el pueblo llamaba cristianos, un grupo odiado por sus crímenes abominables. Qué interesante cómo este hombre comienza a escribir dentro de sus escritos acerca del grupo llamado cristiano de aquella época. Y sigue: su nombre se deriva de Cristo, Christus, el cual durante el imperio de Tiberio había sido ajusticiado, procurador de la Judea, por orden de Poncio Pilato, procurador de la Judea, y aunque por entonces se reprimió por algún tanto aquella perniciosa superstición, tomaba otra vez a reverdecer no solamente en Judea, origen de este mal, sino también en Roma, donde llegan y se celebran todas las cosas atroces y vergonzosas que hay en las demás partes. Es decir, cuando nosotros leemos a Tácito, un hombre historiador de aquella época, él plasma en sus escritos que apareció un hombre llamado Jesús, que se le denominaba en Cristo. Entonces, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de un Jesús histórico. Y cuando hablamos del Cristo histórico, del Jesús histórico, a nivel teológico hay muchas contradicciones en cuanto a la existencia de Jesús en determinada época, para lo cual en esta semana nosotros estamos celebrando la Navidad. Es por eso importante que esta introducción la podamos ver a la luz de estos escritores que plasmaron la presencia de Jesús en aquella época. Al mismo tiempo apareció este otro historiador, fue un biógrafo romano durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano. Él se llama Gayo Suetonio. Él también escribió esta parte hablando de Jesús. Claudio, hablando del emperador, expulsó de Roma a los judíos que continuamente se rebelaban, instigado por Cristos, ¿no? Permitió sentarse en la orchestra del teatro a los embajadores germanos. Es decir, él habló de que un emperador expulsó a los que eran seguidores de Cristo. De modo que cuando hablamos de Jesús estamos hablando de un personaje histórico. No estamos hablando de un cuento, de una fábula, no estamos hablando de la imaginación de un grupo de hombres en determinado momento en Israel que se imaginaron y colocaron estas leyendas, entre comillas, de un hombre llamado Jesús. No, estamos hablando de alguien que la historia comprobó su existencia. Y es ahí donde aparece el personaje que vamos a estudiar en esta hora, que es Lucas. Lucas en el siglo I, ¿no es cierto?, aparece él y él comienza también a escribir. Cuando leemos los primeros versículos vamos a darnos cuenta de que Lucas era una persona que se dedicaba, algunos dicen, a la pintura, y otros también dicen que él era médico, ya que el apóstol Pablo en Colosenses 4:14 dice: os saluda Lucas, el médico amado. En otras palabras, aquí vamos a leer de Lucas, que también fue un historiador que plasmó con un griego muy, muy rico, ya que se creía que él era de una clase acomodada y al mismo tiempo una persona muy instruida, muy leída. Por eso es que Lucas presenta a Jesús como hombre, pero con un propósito que hoy día lo vamos a ver, y entenderlo significa poder captar la esencia de la Navidad. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas dice:
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo se presenta acá como una persona que había conocido al Señor. Era una persona, algunos dicen que era un gobernador, era una persona importante, a la cual Lucas comienza a hacer lo mismo que hicieron los anteriores, Josefo, Tácito, Suetonio, historiadores que colocaron los hechos tal cual como sucedieron. Lucas dice que decidió poner en orden la historia y había investigado con diligencia. Entonces, cuando abrimos el libro de Lucas, estamos abriendo un libro donde se escribe la historia de Jesús desde la investigación, desde el análisis con los testigos, para que este escrito pueda tener un orden cronológico y al mismo tiempo el propósito por el cual nosotros celebramos la Navidad y el propósito por el cual nosotros somos seguidores de Jesús. Por eso Pablo lo califica como compañero de milicia, como el médico amado, ya que Lucas va a acompañar a Pablo desde su segundo viaje en lo que es la obra misionera. Y algunos dicen de que Lucas era un pintor, ya que cuando él relata los acontecimientos de Jesús, tú lo lees y es como si estuvieras viendo una película. Es decir, él toma detalles que ni Mateo ni Marcos lo consideran. Sabemos que Marcos fue el primer evangelio que se escribió, ¿no es cierto? Y él recogió de Pedro esta historia. Y Lucas tomó de Mateo, tomó de Marcos y al mismo tiempo averiguó acerca de Jesús. Y él escribe para que nosotros podamos tener presente quién era Jesús. Algunos también piensan que Lucas conocía lo que era la navegación, ya que por su carrera él había viajado a muchos lugares y es por eso que Pablo lo llevó como compañero para que le pueda guiar y pueda hacer todos esos viajes misioneros que Pablo hizo. Como que organizó el itinerario de misión de Pablo para que Pablo pueda llegar al mundo de aquel tiempo. Entonces, lo primero que vamos a ver en Lucas acerca del Jesús hombre es que Lucas va a presentar a Jesús desde una perspectiva del lugar donde nació. Una de las primeras cosas que Lucas se preocupa hablando acerca del Mesías Jesús es el lugar donde nació. Ahora, yo quisiera que ustedes vean esta imagen, ¿no es cierto? Esta imagen, ustedes ven ahí, es una piedra. Encima de esa piedra ustedes ven esa hierba que normalmente era comida de los animales. Pues esto, mis hermanos, era un pesebre. A nosotros se nos ha hecho creer por tradición que el pesebre era pues una especie de caja de madera, ¿no? Pues en aquel tiempo los historiadores indican de que la madera era muy escasa y cara ahí en Belén, un pueblo muy pequeño. Entonces la mayoría hacía el lugar para la comida de los animales en piedra, cosa que eso no se malograba, de repente podría por la humedad de los animales y eso duraba bastante. Y el pesebre, según la mayoría de historiadores, fue una piedra. Ahora, los pesebres son comederos de animales, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, nosotros vamos a estar viendo en aquel tiempo en Israel, cada lugar donde tenía animales tenía esta especie de plato, por decir así, ¿no es cierto? Donde los animales podían comer. Ahora, ahí en Belén, recuerden de que se celebraba la Pascua judía, que simbolizaba la salida de Egipto del pueblo de Israel. Y en esa semana se sacrificaba un cordero como ofrenda. De modo de que cuando los sacerdotes separaban a los pequeños corderos para el sacrificio, para la ofrenda de la Pascua, algunos dicen de que a los corderos pequeños, a los perfectos, porque las ofrendas eran de lo mejor,
los amarraban como antiguamente nuestros padres, ¿no es cierto?, nos fajaban, ¿no? Y uno parecía una momia ahí de bebé. Dice que a los corderos los fajaban así, los colocaban en el pesebre antes del sacrificio. Y ahí estaba el animalito esperando y envuelto en una especie de sábana, de manta. Entonces, cuando Lucas, en el capítulo 1, versículo 7, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es interesante cómo es que el Espíritu Santo va a utilizar este versículo 7 para explicarnos a nosotros que Jesús nace, ¿no es cierto? María da a luz y lo envuelven en pañales y lo acuesta en un pesebre. Y era lo mismo que hacían los sacerdotes cuando iban a ofrecer esa ofrenda, que era el sacrificio para los pecados del pueblo. Agarraban el corderito y lo envolvían en una tela y lo colocaban ahí hasta la espera del sacrificio. Lucas presenta esto que de repente para nosotros no es tan común, ya que en nuestro contexto no nos ayuda a entender esta verdad, pero los historiadores comentan esto, que aquel bebé envuelto en pañales era como aquel futuro Cordero de Dios que iba a morir por nuestros pecados. Desde aquí ya Lucas está utilizando algo conocido para el pueblo de Israel para enseñarnos algo desconocido, que era que ese bebé que nació y que fue envuelto en pañales y que se acostó en ese pesebre no fue por gusto. Era porque detrás de esa experiencia que estaba viviendo José y María estaba una enseñanza que tenía que ver con el sacrificio. Ahora, luego, nosotros sabemos, Lucas comienza a desarrollar más su evangelio y él presenta a un grupo de personas que conocían esta verdad del pesebre, porque ellos eran, algunos dicen que estos pastores eran los encargados de cuidar las ovejas que los sacerdotes utilizaban para el sacrificio. Entonces, cuando el sacerdote decían, vamos a sacrificar algo, estos pastores elegían el mejor cordero y lo llevaban a este comedero, lo envolvían en pañales y lo colocaban ahí. ¿Y qué sucedió en esa noche? Dice que los ángeles se aparecieron a los pastores y les dijeron que vayan a Belén y busquen, ¿no? Y en el 12 dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado. Para nosotros esto es una experiencia más de la Navidad, pero para el pastor que cuidaba los rebaños de aquella época, decirles que van a encontrar a un niño envuelto en pañales era lo que ellos hacían cada vez que iban a ofrecer un sacrificio. Entonces, el versículo dice, en un pesebre. Entonces, en la mente de ellos estaba la costumbre de agarrar el mejor carnero y colocarlo en el pesebre, envolverlo para luego ser sacrificado como ofrenda a Dios, y que de pronto los ángeles le digan, ustedes van a hallar ahí a un niño envuelto en un pañales. Esta era una tremenda verdad para ellos, ya que ese era el Mesías que iba a ofrecer su vida. Y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan y decían, gloria a Dios. Y así empieza Lucas con la Navidad, pero presenta la Navidad haciéndonos ver a Jesús como hombre, envuelto en un pañales, en un lugar muy humilde. Pero para los pastores esto era algo cotidiano, algo que era parte de su trabajo. Decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Fíjese por qué Lucas cuánto enfatiza esta verdad de que estaba acostado en un pesebre, que fue envuelto en pañales, que iban a nacer en un pesebre. ¿Por qué? Porque él estaba queriendo decir, este Jesús histórico, hombre que ha nacido en este pesebre, es el futuro Cordero de Dios que va a quitar el pecado. Entonces Lucas comienza a presentar a Jesús como hombre. Más adelante va a hacernos ver de que Jesús cumplió la ley, porque todo niño en Israel tenía que seguir un protocolo.
Al igual que cuando nosotros nacemos, y todos los padres saben, a nuestros hijos la enfermera le hinca el talón, le hinca el dedito, ¿no es cierto?, para el tamizaje, ¿no es cierto?, para ver si está mal, y ahí le hincan, le aplastan para que salga sangre. Todos hemos vivido esa experiencia, es parte de, y luego viene la vacuna 1, la 2, la 3, la 5, total, hermano, los niños parecen un coladero de tanto hincones, ¿no es cierto? Pero el niño judío, para ser reconocido como hombre, tenía que seguir ciertos protocolos. Uno de ellos era la circuncisión, que era que a los 8 días al niño se le cortaba el prepucio en su pene para que era la señal externa de intimidad. La circuncisión se dio como consecuencia de que Dios estaba bendiciendo las futuras generaciones. De modo de que cuando un judío circuncidado, que era señal del pacto, se casaba y tenía relaciones con una mujer, a través de esa relación Dios estaba diciendo que Él era un Dios de pacto, que ese niño entraba a lo que eran las promesas de Abraham. Dice Lucas, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Acá vemos 2 costumbres de los judíos. Primero era la circuncisión. Levítico decía que al 8º día se debería circuncidar al niño. Lo que Lucas está diciendo es que este niño era un hombre, era un niño como todos. No fue exonerado de esta realidad, al igual que tu hijo. Para que sea reconocido, lo tienes que llevar, ¿no es cierto?, y le den su partida de nacimiento, y ahí es reconocido como ciudadano peruano. El niño se le reconocía cuando se le circuncidaba. Pero también, Levítico dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidas, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para el holocausto. También tuvo que cumplir luego de 40 días luego del nacimiento, se tenía que ofrecer una ofrenda ante el sacerdote por el nacimiento. Era una costumbre de aquel tiempo. Y lo que Lucas está diciendo es que Jesús como hombre cumplió esas costumbres. Él no fue exonerado. Él no fue una imaginación. Él no fue una ilusión de los discípulos. Lucas enmarca bien la historicidad de Jesús. Al mismo tiempo, él cumplió la ley cuando tuvo 12 años. Es una parte que todos conocemos. ¿Se acuerdan cuando Jesús se perdió? Dice, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Es decir, ellos no fueron porque se les ocurrió, dijeron, vamos a pasear, no tenemos nada que hacer. Ellos fueron porque era una costumbre de los judíos que deberían llevar a sus hijos al templo. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor Dios de Israel. Y cuando cumplía los 12 años, este niño ya podía presentarse ante lo que es en aquel tiempo el templo para poder ofrecer su ofrenda. Antes no, antes todavía era niño. Luego a los 30 años, Lucas también se encarga de hablar cuando Jesús empieza su ministerio. Números 4:3 dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir al tabernáculo de reunión. Lo que Números hablaba, y Lucas luego en el capítulo 3, versículo 23 dice, Jesús mismo comenzó su ministerio y era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Hermano, Lucas no coloca aquí 30 años por gusto. Jesús empieza su ministerio a los 30 años. Y no empezó porque se le ocurrió. Algunos dicen, ¿por qué no a los 29? ¿Por qué no a los 28? Porque la ley decía que un hombre o un sacerdote empezaba su ministerio a los 30 años. Y ahí están Números, que dice, de edad de 30 años arriba hasta 50, todo lo que entre a la compañía para servir al tabernáculo de reunión. Dios había establecido una edad para poder servirle. Y es por eso que Jesús comienza su ministerio a los 30 años. No fue por gusto, sino porque él estaba cumpliendo lo que la ley estaba enseñando. Y lo que Lucas estaba demostrando era de que Jesús era hombre. A través de estos fugaces apuntes, ¿no es cierto?, que nos dan una claridad para entender que Jesús realmente fue hombre. Luego también él dice que Jesús manifestaba sus sentimientos. En Lucas 7, 12 al 13 dice, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio,
se compadeció de ella y le dijo, no llores. Miren cómo Lucas presenta a Jesús que expresó sus sentimientos. Ahora, nosotros lo entendemos mejor cuando leemos a Juan, cuando Juan dice, y Jesús lloró. Y Jesús nunca ocultó sus sentimientos. Entonces Lucas lo presenta como un hombre que tenía sentimientos y que de pronto vio a una madre que había perdido a su hijo único llorando, y él sintió compasión, sintió sentimiento, tuvo sentimiento. También presenta Lucas que Jesús, como nosotros, tuvo hambre y sueño. En el 4:2 dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Hay algunas herejías, como los docetas, como los arrianos, que de pronto presentan a Jesús que fingía ser hombre, y que cuando él tenía hambre, es que no tenía hambre, sino que como él era Dios, fingía tener hambre. Y no es verdad. Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. De modo que no hay, como cuando nosotros agarramos, hermanos, y nos servimos una taza de agua, echamos café, echamos azúcar y lo movemos y se entrevera todo, pues en Jesús no hubo ese entrevero entre su divinidad y su humanidad. Jesús mantuvo su humanidad 100% y su divinidad 100%. Por eso es que nosotros vamos a ver que los evangelios presentan muchas veces a Jesús como hombre y muchas veces como utilizando su omnisciencia, que él sabía lo que había en el corazón de las personas. Y luego dice en el 8:23, pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Fíjense cómo acá presenta que Jesús también dormía, ¿cierto? Se cansaba, como todo hombre. Y él estaba ahí con los discípulos en plena tormenta y de repente, como algunos de nosotros, hermanos, que cuando te duermes, así hay un terremoto, nada te levanta. O sea, tenía un sueño pesado, por decir así. Tenía un sueño, y lo presenta aquí Lucas como nosotros. Es decir, él era un hombre, no es que de pronto era tan sensible que empezó la tormenta y Jesús se paró. No, era un hombre como muchos de nosotros. Entonces Lucas va a presentar a Jesús como hombre con un propósito. Y el propósito tenía que ver con su misión. Y en el capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y acá Lucas presenta a Jesús como Hijo del Hombre con una misión. El Hijo del Hombre el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que vino a buscar? ¿Qué es lo que vino a salvar? Entonces eso lo comienza a desarrollar a través de la obra de Jesús a lo largo de los capítulos. Sin embargo, Pablo en Gálatas, capítulo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pablo complementa la llegada de Jesús en el tiempo de Dios. Y Lucas presenta a este Hijo de Hombre que en el tiempo de Dios él comienza su labor, comienza su ministerio. ¿Cuál era? Buscar y salvar lo que se había perdido. Pablo dice, nacido de mujer, nacido bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjense cómo Pablo complementa lo que ya Lucas estaba desarrollando. Nacido de mujer. Lucas habla de que Jesús nació en un pesebre. Nacido bajo la ley. Jesús cumplió todo lo que la ley le demandaba como hombre. ¿Cuál fue el propósito? Buscar y salvar lo que se había perdido. Y Pablo dice, ¿cuál es el propósito? Para que redimiese a los que estaban bajo ley. ¿Con qué fin? A fin de que nosotros seamos hijos de Dios. Ahora, qué importante es entender esto, hermano. Porque la Navidad no tiene que ver con celebrar a un bebé. La Navidad no tiene que ver con tener un árbol o tener arreglado la casa. La Navidad tiene que ver con un propósito. Que ese bebé que nació en esa piedra que era un pesebre, ese era el Cordero de Dios que en algún momento iba a quitar el pecado. Y cuando Jesús dice, Lucas lo presenta diciendo que él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Pablo dice que nos tenía que redimir, significa que nosotros estábamos vendidos al pecado y Jesús vino y nos compró, nos sacó de ese mercado de esclavos del pecado y nos dio la libertad.
Y no solamente nos dio la libertad, sino que nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Es decir, nos adoptó. Y Lucas finaliza su libro en el capítulo 24, relatando la historia de dos personas que venían de ser testigos de la crucifixión. Entonces Él les dijo, y ellos venían hablando, ¿no es cierto? Y Jesús como que se coloca al lado de ellos, como vemos en la imagen, mientras ellos hablaban, y les habla, ¿qué están hablando? Y dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que todo esto ha acontecido. Lucas comienza su epílogo, comienza su conclusión de su libro, presentando a dos discípulos de Jesús que venían luego de la crucifixión tristes. Y Jesús se les aparece por ahí y les hace, ¿qué están hablando? Y ellos le dicen, ¿qué? ¿Tú no sabes lo que ha sucedido? Y comienzan a decirle que era un varón profeta. Miren Lucas cómo coloca, un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y luego dice, y lo he señalado de color blanco, nuestro gobernante lo colocaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Lucas está diciendo, este Jesús hombre murió. Todo hombre muere. Quizás recordando cuando en el Antiguo Testamento hablaba de que la paga del pecado era la única forma, era morir. Y en el 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él había de redimir. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo va a decir que Él vino a redimir. Y ellos decían, pensamos, estamos decepcionados. Pensamos que Él nos iba a redimir, que Él nos iba a dar la libertad. Ya van 3 días y no pasó nada. Sin embargo, Jesús, ¿no es cierto?, les está escuchando. Y ellos colocan ahí una esperanza de fe. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron al sepulcro de los nuestros, al sepulcro, y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Miren cómo Lucas explica a través de este relato que estos dos hombres dijeron, pero ¿sabes qué? Una mujer fueron tempranito y no hallaron su cuerpo. Y cómo Lucas enfatiza, no hallaron su cuerpo, hablando del Jesús hombre, diciendo de que habían visto ángeles y que el ángel dijo que Él vivía. Y al final dice, luego fueron, ustedes saben que fueron Pedro y Juan los que corrieron a la tumba. 2 de los nuestros fueron y hallaron como la mujer, estaba vacío en la tumba, pero a Él no le vieron. Entonces, aquí Jesús comienza a desarrollar, y esto es importante, hermanos. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Hermano, qué increíble ha sido tener una clase de conociendo el Antiguo Testamento en los labios de Jesús. La manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, lo que los teólogos llaman la teofanía, Jesús mismo dice que le relató desde Moisés, luego pasó por los profetas, cómo es que hablaban del Mesías Jesús. ¿Te imaginas, hermano, escuchar un sermón de esos? Que Jesús te comienza a hablar cómo es que Moisés y todo el tabernáculo representaba la obra que Él iba a hacer en la cruz. Luego todo lo que vivió el pueblo de Israel, las promesas a Jacob, las promesas a Isaac, luego lo que sucedió con David, luego los profetas, todo lo que los profetas hablaban de Él, eso debió haber sido una clase magistral, hermano, que estos dos discípulos escucharon de los labios de Jesús. Ahora, por algo Lucas no lo coloca, mi hermano, porque Lucas quiere enfatizar algo. Lucas no coloca todo lo que estos hombres dijeron de que Jesús les había enseñado, solamente él enseña que el Antiguo Testamento hablaba del Mesías Jesús. Ya Daniel va a decir, he visto al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón y nosotros mientras nos hablaba en el camino?
y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en aquella misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Miren cómo Lucas concluye su libro. Dice que estos hombres, teniendo a Jesús al lado, sus ojos no estaban abiertos. Escuchando a Jesús, sus ojos no estaban abiertos, como muchos creyentes en nuestra época. Están en un grupo de creyentes, pero sus ojos no están abiertos a ver lo que realmente es Jesús. Sus oídos quizá escuchen enseñanzas acerca de Jesús, pero sus ojos no le reconocen. Y acá Jesús les abre los ojos, y ellos dicen: algo sucedía en nuestro corazón cuando Él nos enseñaba todas estas cosas. Y luego dice que ellos corren nuevamente a los discípulos y les cuentan. Mientras ellos aún hablaban, ellos estaban contando lo que habían experimentado. Dice que Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: Shalom, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús, hombre. Jesús le dijo: miren mis manos, yo no soy un espíritu. Miren mis pies, palpad y ved. Y si vamos a los evangelios sinópticos, vamos a ver de que Jesús lo llama Tomás. Y le dice: toca, Tomás. Y Tomás metió su dedo por el hueco, por el costado. Y Tomás comprobó de que esa persona que estaba ahí no era un fantasma, era una persona. Y Jesús dijo: un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y como los discípulos estaban un poco asombrados, le dijo: muy bien, a comer. ¿Tenéis algo de comer? Y como en toda reunión de varones, tiene que haber comida, hermano. Y le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Por qué parte de un pez asado? Porque ellos ya habían empezado la comida, hermano, ¿no es cierto? Sobró esto, Señor, toma, porque ya habían empezado el banquete. Pero lo que Lucas está diciendo es que Jesús fue 100% hombre con el propósito de salvarnos. Y le dijo estas palabras: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrí el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Miren, hermano, cómo que Jesús en el versículo anterior les abre el entendimiento a estos discípulos, ¿no es cierto? Dice que el término es que fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Sin embargo, acá los discípulos dicen que abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Mi hermano, mi hermana, necesitamos que Dios nos abra el entendimiento para poder entender cómo es que Dios se hizo hombre, cómo es que Dios, Jesús, hombre 100%, pudo concedernos a nosotros el perdón de pecados y cómo pudo comprarnos y adoptarnos como sus hijos. Así está escrito, decía Jesús, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Fíjese lo que Jesús concluye diciendo: muy bien, todo lo que yo he venido a hacer es morir por ustedes, pero era necesario que yo padeciera todo eso y que resucite, y luego ustedes tienen que ir y predicar el arrepentimiento y perdón de pecados, como lo hacemos a través de las redes, como lo va a hacer hoy día, hermano, el grupo de jóvenes saliendo a San Judas a evangelizar los hogares. Esa es nuestra misión. Navidad implica compartir el mensaje de Jesús. Navidad implica hablar del Cristo que murió y sufrió, para que nosotros no tengamos que ser condenados por nuestros pecados. ¿Cómo termina Lucas? Dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Miren cómo concluye mi hermano Lucas.
Dice que Jesús alzó sus manos y los bendijo. ¿Se imaginan, hermano, estar allí? Y de pronto Jesús alza sus manos y tú recibes la bendición, pero ves en la palma de su mano el hueco del clavo, ¿no es cierto? Y dice que recibieron la bendición y luego fue llevado. Y ellos, después de haber adorado, y aquí está, hermano, la esencia del propósito por el cual hemos sido salvados. Hemos sido salvados para adorar a Dios. Hemos sido salvados para estar en gozo, no en enojo, no en cólera. Y hemos sido salvados para congregar. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Hermano, que este nuevo 2022, el Señor permita abrir las instalaciones de nuestra iglesia para volver a las reuniones presenciales. Y ahí podamos alabar, podamos adorar a Dios y podamos seguir bendiciendo a Dios. Pero este Jesús hombre, que vino a dar su vida por ti y por mí, es el único camino para poder llegar a Dios. Pablo va a decir que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No habla de ninguna otra persona buena, existente o que existió. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. Y ante Jesús no hay intermediario. Jesús decía, venid a mí los que estéis cargados y cansados. Él no decía, vengan a mi mamá, vengan a mi papá, vengan a Pablo. No, vengan de frente. Por eso es que cuando Jesús se despide de ellos, ellos reciben la bendición. Y la bendición, mi hermano, es lo que te enseña a entender y comprender quién es Jesús. Y Jesús vino a tu vida para que nosotros compartamos este evangelio a otras personas. No sé cómo va a ser tu Navidad. Quizás haya una silla ausente, pero esa ausencia de la persona y del ser querido puede ser llenado por la presencia de Dios. Y es la presencia de Dios la que trae paz. Es la presencia de Dios que empieza, hermanos, en ese luto en que estaban los discípulos. Los discípulos estaban ahí en su luto, llorando a Jesús. Y de pronto las mujeres decían, está vivo. Y ellos seguían llorando. Y de pronto vinieron los dos de Emaús, dijeron, está vivo. Y ellos seguían llorando hasta que Jesús entró y dijo, Shalom. Porque es la paz de Dios lo único que va a llenar el luto de tu corazón. La ausencia de algún ser querido. Es el Shalom de Dios. Y viene Jesús y luego te dice, pasa a vosotros y te bendice. Permitamos, mi hermano, mi hermana, que en esta Navidad la presencia de Dios nos acompañe y sea un tiempo de adoración, sea un tiempo de gran gozo y sea un tiempo de bendecir a Dios. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? ¿Qué te parece si oramos? ¿Está bien? Oramos juntos y le podamos decir al Señor, sí Señor, que tu shalom y tu bendición me puedan acompañar en esta Navidad. Y dejo a ti mi carga de algún familiar ausente, o quizá estés sin dinero y tu mesa no haya todo lo que tú quieras, pero está la presencia de Dios. Quizá el trabajo se ha cerrado y financieramente estás ajustada, pero está la presencia de Dios que te da su shalom, y ese shalom te da la capacidad para poder entender que tienes que adorar a Dios y que el gozo del Señor es tu fortaleza. Y decir como el salmista, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Oramos y le entregamos este tiempo al Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque eres un Dios de poder. Gracias porque no hay otro Dios más grande que tú. Y en esta mañana, Señor, te damos la gloria a ti. Podemos ver que Jesús es 100% hombre, con el propósito de como hombre poder tomar nuestras manos y acercarla a ti, y como Dios tomar tu mano y acercarla a nosotros y reconciliarnos contigo. Señor, nuestra misión es seguir proclamando del Cristo histórico, seguir proclamando del Jesús que se hizo hombre, y al mismo tiempo, Señor, congregar, reunirnos, y permite que este nuevo año, Señor, podamos nuevamente arreglar todas las instalaciones de la iglesia para nuestras reuniones presenciales. Abre la ventana de los cielos para poder, bendito Dios, financiar todo lo que tenemos que financiar, con COFOPRI, con el agua, con las medidas sanitarias, con el tono en la iglesia, con la limpieza, con los extinguidores. Tú lo sabes muy bien, Señor. Aquí está tu pueblo, que está agradecido por tu salvación. Bendícenos, Señor, para bendecir a otros.
Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor le bendiga y que juntos sigamos adelante haciendo su voluntad. Bendiciones. Bien, estamos dando terminado nuestra reunión de hoy, así es que te invito a que prendas tu camarita para que te ganes la canasta y nos despidamos todos. Así es, hermanos, prendemos nuestras cámaras y también activamos nuestro audio, pero antes, prende tu cámara para que Elías nos pueda tomar una fotito, ¿sí? Una foto previa a la Navidad, que ya se viene la próxima semana, bueno, esta semana ya que viene. A ver, todos nos preparamos nuestra sonrisita, la mejor sonrisa, nuestro mejor lado, nuestro mejor perfil. Ahí está la hermana Jessica con Joshua, Maricruz. ¿Quién más se anima? La hermana Iris. ¿Quién más prende su cámara? Y Elías, nos confirmas para hacer la toma de la fotito, ¿sí? Ya, buenos días. Todo tuyo, Elías. Cuento 3, ¿ya? 1, 2 y 3. Ya, la primera fotito a la página 2. A ver, hermanos, los que están en la página 2 a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya, la página 3 también, aunque esté con la cámara apagada, pero igual, para que vean registrado todo. 1, 2 y 3. Ya está. Ya está, Carlitos. Listo, hermano. Gracias, Eli. Gracias, hermanos. Ahora sí, estamos despedidos. Puedes activar tu micrófono para decirnos que el Señor no... Dios les bendiga, hermano. Le bendiga, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Hermanos. Dios los bendiga, amada iglesia. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Pastor Ana Mariel, bendiciones. Bendiciones. Dios lo bendiga. Navidad. Tierra. ¿Cómo estaba?